Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos con AIMA. Nos pueden escuchar en YouTube, Spotify y en nuestra página web aima.org.es. En este episodio exploraremos la situación del Ecuador en el marco del comercio exterior y cómo, gracias a su ubicación estratégica en el corazón de América del Sur y su biodiversidad, ha logrado posicionarse como un actor relevante en el comercio exterior de la región. Abordaremos los principales desafíos que enfrenta el país a la hora de exportar. Históricamente, Ecuador ha destacado en la exportación de productos primarios. Entre sus principales productos de exportación se encuentran el banano, camarón, flores, madera, cacao. Además, el creciente interés por productos no tradicionales como frutas exóticas como la pitahaya ha abierto nuevas oportunidades en mercados internacionales. En el ámbito de los acuerdos comerciales, el país ha suscrito importantes tratados que han potenciado su acceso a mercados estratégicos. Entre ellos destaca el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, que ha facilitado la entrada de productos ecuatorianos a un mercado amplio y exigente. Acuerdos con China, el reciente Tratado Comercial con Costa Rica y otros países de la región han sido clave para diversificar las exportaciones y promover el crecimiento del comercio bilateral. Nuestro invitado es Francisco Rivadeneira Zarzosa, un destacado profesional ecuatoriano con una trayectoria excepcional en el ámbito público, privado, académico e internacional. Fue creador del Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador, desempeñando un papel clave en las negociaciones comerciales internacionales del país. Además, ha sido delegado del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional y director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Licenciado en Relaciones Internacionales y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra, Suiza. Francisco también posee un máster en Economía Internacional y Ciencias Políticas por la Universidad Andina Simón Bolívar. Su experiencia abarca desde la asesoría, consultoría, hasta la administración de proyectos, recursos humanos y entidades vinculadas a la cooperación internacional. Comencemos. Bueno, Francisco, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Diálogos con AIMA. En este caso vamos a hablar de comercio internacional y nos complace tenerte, Francisco, y nos enorgullece tenerte. Realmente es un privilegio el que nos puedas acompañar para hablar de algo tan importante como es el comercio internacional y podamos desde esa lógica también hacerle a nuestra audiencia que conozca los temas generales, pero también luego iremos aterrizando hacia temas más particulares de la industria. Quisiera empezar por el principio, siendo tú un experto en temas de comercio internacional, preguntarte lo más fácil, lo más general. ¿Qué es el comercio internacional y por qué para los países es importante entrar en el comercio internacional en un mundo globalizado como el de hoy? Muy bien, antes que nada, como tiene que ser, obviamente, primero arranco agradeciéndote, querido Cristian, por la gentil invitación. Un enorme placer el poder compartir contigo este espacio y te felicito por el lanzamiento de este espacio, que entiendo que ya han tenido algunas grabaciones, algunos invitados muy importantes para temas importantes y, lógicamente, pues te deseo mucho éxito con esta iniciativa. Muchas gracias. Por otro lado, también a través tuyo y de quienes nos van a escuchar, mandar un afectuoso saludo a todos los que conforman AIMA y de manera particular a los miembros del directorio. Gracias. Tratando de responder a tu pregunta, querido Cristian, bueno, es indudable que en el contexto actual, yo creo que básicamente desde una perspectiva de la historia de la humanidad, el abrirse al comercio entre naciones, entre grupos, entre etnias, entre culturas, ha sido algo absolutamente normal. Y la tendencia ha sido que esas relaciones cada vez se fortalezcan más. Gracias al comercio no solo se ha movilizado, inicialmente se han comprado y vendido, se han intercambiado bienes, sino a través de eso, al fin y al cabo, cultura, ¿no? Y experiencias humanas. Entonces, obviamente a partir de, sobre todo de la década de los 90, sino un poco antes, esta tendencia lógicamente se ha fortalecido de manera exponencial con la globalización, que si bien ahora está lógicamente un poco en una situación compleja y que es un momento para parar y repensar a lo mejor la globalización, no cabe ninguna duda que uno de los grandes beneficios de la globalización actual contemporánea ha sido justamente el fortalecimiento del comercio, ya no solo de bienes, sino también de servicios.
Dentro de este contexto, de esta coyuntura, en el caso particular de nuestro querido país, del Ecuador, esto es aún más importante porque países como el Ecuador, en términos relativamente pequeños, con poco peso en el comercio internacional, en el ámbito internacional, el comercio internacional es trascendental. Y históricamente el país siempre ha estado abierto al comercio internacional y esa tendencia cada vez crece. Hay indicios de que en este territorio nuestro había comercio desde la época precolombina, lo demuestra el hecho de que de aquí está demostrado ya que el cacao salió de la Amazonía, de esta región, pero las bases del cacao se los encuentra en Mesoamérica, y en Mesoamérica, pues, usando el cacao de esta región, se desarrolló el chocolate, ¿no? Y el uso de la Spondylus, como que es solo originario de esta zona del Pacífico, que ya se utilizaba en aquel entonces como un medio de intercambio, ¿no? Una moneda de intercambio. Y esto fue también el caso, lógicamente, durante el periodo incásico, el periodo de la colonia, particularmente con España, y sin duda la República, con los grandes booms como el del banano, del cacao, finalmente el petróleo en la década de los 70 y en la actualidad. Ahora, siendo una economía, como tú sabes, Cristian, y los que nos escuchan, dolarizada, el comercio exterior es aún más importante, porque básicamente para sostener la dolarización existen esencialmente 4 grandes caminos para que entren dólares, ya que, como ustedes saben, nosotros no podemos imprimir dólares como los Estados Unidos. Esos dólares tienen que llegar al Ecuador y hay 4 maneras básicamente. La primera es atraer la inversión extranjera directa, que no nos ha ido muy bien en los últimos años y en términos relativos o comparativos a otros países de la región no nos ha ido bien en general. El tema de la deuda, endeudarse, ¿no es cierto? Conseguir dinero, que nos presten dinero afuera con un compromiso de pagar más adelante con una tasa de interés, básicamente, que tú conoces muy bien cómo funciona. El tercero, que no es el más adecuado al fin y al cabo, que es el recibir dinero que proviene de nuestros compatriotas que salen del país a buscar nuevas oportunidades porque aquí no las encuentran, las famosas remesas. Recuerda que el año anterior el Ecuador recibió cerca de 5.000 millones de dólares de remesas y este año parece que vamos a recibir aún más. Y queda finalmente las exportaciones. Y en términos relativos, las exportaciones es el único sector de los 4 que, a mi opinión, ha funcionado bien. Yo creo que los exportadores, y entre esos los de tu gremio, querido Cristian, son aquellos que sostienen al país, porque son los que traen los dólares que necesita para que aquí haya dinamismo en la economía y crecimiento al fin y al cabo, y que ese crecimiento se transfiera en bienestar para todos. Así es. Entonces, para mí, el comercio exterior, y en particular para el Ecuador, y entendido comercio exterior por lo que es comercio de ambas vías. No existe tal cosa como todo el mundo exporta y nadie compra, ¿no? Así es. Eso quedó en el pasado, en la época del mercantilismo, y por eso no funcionó. Es trascendental para el mundo y para el país. Ahora, has mencionado un par de temas que creo que son muy importantes antes de pasar a una pregunta que tenía preestablecida, y es esta historia que tú haces del comercio internacional y de la importancia para el Ecuador por el tamaño de su economía, y que a pesar de eso, digamos, a pesar de ser un país pequeño, somos un país de exportador y primero en exportaciones de varios productos. Así es. Somos primeros en banano, somos primeros en camarón, y una cosa que muy poca gente conoce, somos primeros exportadores de balsa a nivel mundial. Y también la industria forestal en el Ecuador es el primer sector de exportación de manufacturas, por lo tanto, creamos ahí mucho valor agregado, y lo que tú dices, ¿no? Que vengan recursos de fuera para sostener la economía, sostener la dolarización. Así es. En este contexto y entendiendo que el mercado internacional es mucho más atractivo que un mercado local, incluso ahora contraído por todo lo que conocemos y demás, ¿en dónde juega esta nueva lógica hacías tú un recuento de que, digamos, la globalización empieza a tomar un poco el auge en los años 90 y demás, pero ahora hay esta nueva tendencia del nearshoring, y cómo el nearshoring le puede ayudar al Ecuador
teniendo la posición geográfica que tenemos, que es privilegiada, Ujú. para poder aprovechar esa visión de otros países de abastecerse de un país cercano a sus propias costas. ¿Cómo ahí juega el Ecuador en ese contexto? Bueno, si me permites, primero me gustaría hacer hincapié en algo que tú planteaste. De nuevo, lo que tú decías, ¿no? El Ecuador es un país, y es verdad, ¿no? Que a pesar de que es pequeño, de nuevo, siempre en términos relativos, en absoluto, no comparando a otros, en el comercio exterior, en su participación en el comercio exterior, es trascendental, y eso es gracias al gran esfuerzo de empresarios como los que pertenecen de nuevo a tu sector. Hemos logrado posicionarnos entre los más grandes exportadores de algunos productos fundamentales, sobre todo en el sector agroalimentario, pero también en el forestal, como tú planteabas, con mucho éxito, y no solo en volumen, sino en diferenciación. O sea, estamos considerados a nivel mundial de tener algunos de los mejores productos. Entonces, por ejemplo, como tú mencionabas, el Ecuador es el más grande exportador de banano, pero también la calidad del banano ecuatoriano es famosa. Y somos los primeros en nichos en el ámbito del banano, como el banano orgánico en el mundo, por ejemplo en los Estados Unidos. El caso de las flores, tenemos las mejores flores, las mejores rosas del mundo, por más que somos, en términos reales, el segundo exportador más grande, porque el primero es Holanda, pero Holanda reexporta, es un bloque, entonces reexporta claro, gran parte de las flores que compra a otros. Entonces sería Colombia y Ecuador. El camarón, como tú dices, no, somos el más grande exportador de camarón de acuacultura en el mundo, pero más allá de eso, el camarón ecuatoriano es reconocido por ser uno de los mejores del mundo en cuanto a su calidad, tamaño, etc. Y así otros productos como el mango, los productos de la pesca, entre esos los diferentes tipos de atún que tiene el país, etcétera, etcétera. Y de nuevo lo que tú mencionabas de la balsa, que es extraordinaria y es fundamental en este momento, porque la balsa, como tú sabes mejor que nadie, sirve para hacer las hélices para la generación de energía eólica. Y yo creo que hay que fomentar eso, ya que hay un enorme potencial en eólica dentro de este contexto de pasar de una matriz de energías no renovables hacia energías renovables, y ahí el Ecuador puede participar mucho con este tema. Entonces, me querías resaltar ese aspecto que tú planteaste primero. De ahí en lo que la pregunta per se que tú me haces sobre el famoso nearshoring, o un nuevo concepto que acabo de escuchar recientemente, el friendshoring. No conocía esto yo. Es básicamente acercarse y hacer negocios con los que son amigos, claro, con los países que son amigos. Este es un concepto bastante interesante. Pero regresando al nearshoring, yo creo que el contexto actual en el que estamos, que en parte se debe justamente a los cambios que se están generando en la globalización en el ámbito del comercio internacional, particularmente a raíz de los problemas que fueron causados por la pandemia del COVID-19, que afectaron significativamente a todos, claro, entre ellos a la misma China, donde se originó la pandemia. Hay esta tendencia que tú planteas de que las grandes cadenas de valor ya no dependan exclusivamente de proveerse de donde necesariamente es más barato, que en términos generales, o donde están las materias primas, los insumos que se requiere, que eso es lo que se denomina en nuestro mundo la deslocalización, ¿no? Depender tanto del Asia y particularmente de la China. Entonces, definitivamente existe, yo profundamente creo que sí existe la posibilidad de que América Latina y el Caribe, y entre esos del Ecuador, puedan aprovecharse de esta tendencia nearshoring, pensando sobre todo en los dos mercados más importantes de la región, como países desarrollados, que son fundamentalmente los Estados Unidos de América, que es la economía más grande del mundo, pero también ahora Canadá es una economía muy importante en contexto de la región de Occidente. Y en términos prácticos, Cristian, quien está aprovechando de eso es México. Y ha habido un fenómeno de nearshoring, ya sea empresas americanas que han deslocalizado parte de sus procesos productivos del Asia-Pacífico hacia México para tenerlo más cerca de casa. O algo muy interesante, que son las mismas empresas chinas que no les quieren entrar al mercado norteamericano y no pueden instalarse en Estados Unidos porque no les están facilitando la instalación a través de la inversión extranjera directa. Entonces lo que están haciendo es se están instalando en México, y como México tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, desde México ellos pueden perfectamente vender los productos a los Estados Unidos y a Canadá, obviamente cumpliendo las reglas de origen del acuerdo que está en vigencia entre los tres. Entonces, pero esta tendencia puede cambiar a partir del próximo año, debido a la llegada del presidente Trump, que, como ustedes saben, ya ha planteado
una tasa de 25% de aranceles a los mexicanos en el caso que no tengan la voluntad de resolver el problema migratorio en la frontera, lo que es prácticamente imposible de resolver en la práctica. Entonces, muchos consideran que esto va a ser inevitable, al menos durante un tiempo. Y eso puede, paradójicamente, generar oportunidades para países como los nuestros, como el Ecuador, que al verse obstaculizado este nearshoring con México, particularmente, van a buscar empresas americanas y otras situar ese ejercicio en otros lugares dentro de Centroamérica y, ¿por qué no, en Sudamérica? Excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa para conocer de los servicios que tiene AIMA para nuestras empresas afiliadas y continuaremos con este diálogo con Francisco Rivadeneira, nuestro invitado estelar. El éxito de tu empresa comienza con un equipo fuerte. En Liderando Ecuador y AIMA hemos creado una alianza para fortalecer a tus colaboradores con nuestro exclusivo servicio de Team Building. Aprenderán a construir equipos sólidos, fomentando el trabajo colaborativo, el espíritu de equipo y la productividad. Todo con actividades diseñadas para impactar de verdad. Actividades que construyen y cohesionan equipos, procesos que fortalecen las habilidades blandas y para la vida, metodologías basadas en aprendizaje experiencial para despertar el verdadero potencial de tu capital humano. Es momento de transformar tu equipo y alcanzar nuevas metas. Para más información, contáctanos al 02 22 60 980 o al correo electrónico servicios@ima.org.es. Bienvenidos nuevamente. Gracias, Francisco, por acompañarnos y Gracias estamos en este diálogo interesantísimo sobre el comercio internacional, la importancia que tiene para los países y la importancia que tiene para el Ecuador. Aterrizando un poco en esto, en lo último, Francisco, nos comentabas que estábamos hablando del nearshoring, de los acuerdos comerciales que tienen otros países con Estados Unidos y demás. Y creemos que es momento de hablar de justamente los acuerdos comerciales, de la importancia de los acuerdos comerciales en este contexto del que hemos hablado hasta hace un momento. Tú fuiste uno de los artífices del acuerdo comercial con Europa, uno de los acuerdos comerciales, desde mi punto de vista, más exitosos que ha firmado el Ecuador en los últimos tiempos. Y quisiera preguntarte primero, la importancia de los acuerdos comerciales dentro del contexto de lo que estamos conversando, y cómo se ha evaluado ya el acuerdo comercial con Europa, que ya tiene 7 años, 7 y pico, 7 años de aplicación. Y cuál es el balance, ¿no es cierto? Hablabas tú también de que el comercio internacional es de doble vía, no es solamente el vender porque alguien tiene que comprar, ¿no es cierto? Claro, entonces, así es. en esta lógica, insisto, quisiera hablar de la importancia de los acuerdos comerciales como herramienta y luego evaluar ese acuerdo comercial que muy acertadamente dirigiste y que llegaste a una negociación, desde mi punto de vista, insisto, muy importante para el Ecuador. Bueno, primero sobre la importancia de los acuerdos comerciales, bilaterales, plurilaterales o inclusive multilaterales en el contexto de la Organización Mundial de Comercio. Yo creo que son fundamentales, porque al fin y al cabo no son nada más ni nada menos que la expresión de la voluntad por parte de los estados de cooperar para poder alcanzar un interés, un beneficio, una ventaja común, colectiva, por encima de querer a toda costa salir ganando de manera individual, ¿no? Lo que llamamos básicamente ejercicio de maximizar los intereses individuales. Lo que generalmente cuando todo el mundo está buscando hacer eso, lo único que terminas es en conflicto. Y entonces es al fin y al cabo un mecanismo dentro del comercio internacional para evitar los conflictos comerciales que muchas veces nos terminan llevando inclusive a guerras comerciales, o simple o llanamente que el más grande se salga con la suya, o sea, lo que llamamos la ley de la selva. Entonces yo sí creo profundamente en la necesidad de negociar acuerdos comerciales con el objetivo principal ya en la práctica de generar un mejor acceso a los productos de tu país para que por lo menos tengan las mismas condiciones que las tienen otros países que también exportan productos similares, que ese fue el caso, por ejemplo, con la Unión Europea. Entonces los acuerdos comerciales son una herramienta muy útil para generar oportunidades, y si está bien negociado, la idea es que en términos generales las ventajas del acuerdo superen de manera sustancial a las potenciales pérdidas, porque cualquier proceso de negociación
implica Necesitas ganadores saber. y perdedores, ganancias y pérdidas. Lo importante es que las ganancias superen a las pérdidas, que las ganancias sean en beneficio, lógicamente, del sector empresarial en general, pero más allá de eso, en bienestar y beneficio del país, de su población y de todos sus actores en general, y que las pérdidas los efectos negativos de un acuerdo se los pueda reducir al máximo y plantear dentro de la negociación mecanismos en los cuales tú puedas reducir ese impacto o eliminarlo, neutralizarlo. Entonces, ahora, vuelvo a insistir, los acuerdos comerciales llamados normalmente como acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio, son básicamente una oportunidad para abrir comercio, potenciar el comercio. Pero no es el único instrumento, no es suficiente el tener los acuerdos de libre comercio. Lo que es importante destacar, lo que nos escuchan, Cristian, y tú sabes esto muy bien, de manera paralela al tema de los acuerdos comerciales, a la negociación de acuerdos comerciales, todo país necesita una agenda interna. Entonces, para que esas oportunidades se puedan potenciar y preparar a los sectores sensibles o afectados a que justamente no lo sean. Trabajar en la competitividad. Exacto, ¿no? Particularmente en el tema de una agenda de competitividad, de aprovechamiento de esos acuerdos. Ahora, de manera específica, el acuerdo con la Unión Europea, agradeciéndote tus gentiles palabras hacia el trabajo que no lo hice yo, sino que fue el resultado, como sabes, Cristian, de un excelente equipo de trabajo que me acompañó, inclusive que arrancó antes de mí, particularmente el embajador Mentor Villagómez, quien fue el jefe negociador al inicio del proceso, cuando se estaba tratando de negociar como Comunidad Andina, Unión Europea. Y después que yo cerré con el equipo mío, cuando fui viceministro y ministro de Comercio Exterior, el acuerdo a nivel técnico, o sea, cerramos la negociación, después de haber convencido a los europeos de sentarse de nuevo a la mesa, porque recuerden que el Ecuador se salió de la mesa de la negociación y continuó solo Colombia y Perú. Y creo que ese fue el principal logro, ¿no? El volvernos a sentar a sí, no fue fácil, no fue fácil convencerles a los europeos de que tenían que literalmente pararnos bolas de nuevo, ¿no? Claro. Sobre todo porque ellos tenían más interés, lógicamente, por tamaño con Colombia y Perú, y con ellos ya habían cerrado. Y bueno, después de que ya cerramos la negociación técnicamente, hubo gente como Juan Carlos Casinelli, que fue ministro después de mí, que fue fundamental para lograr la ratificación del acuerdo en Europa, claro, etcétera, ¿no? Sin duda alguna. Y también actores del sector empresarial que tuvieron un rol fundamental, como Eduardo Egas Peña, entre otros. Ahora, yo creo que haciendo un balance de estos años que ya está en vigencia el acuerdo con la Unión Europea, definitivamente puedo dormir tranquilo y caminar en paz en la calle, porque básicamente, como lo habíamos planteado en su momento, este era un acuerdo absolutamente beneficioso para el Ecuador, porque es totalmente complementario, a tal punto de que se han potenciado las exportaciones del Ecuador a la Unión Europea desde diferentes aspectos. Obviamente valor, exportamos más en valor, exportamos más en volumen, pero también es muy importante, hemos diversificado geográficamente nuestras exportaciones, porque nosotros dentro de los países de la Unión Europea, que son actualmente 27, históricamente hemos exportado a los más grandes, sobre todo los de Europa Occidental, como era en su momento el Reino Unido, que ahora ya salió de la Unión Europea, y hubo que negociar básicamente hacer una actualización de lo que ya habíamos negociado con ellos, pero de manera bilateral. Francia, Alemania, Italia, España, por Holanda, entre otros ejemplos. Pero gracias al acuerdo hemos podido comenzar a vender, por ejemplo, en Europa Central o en Europa Oriental, donde tradicionalmente los productos ecuatorianos nos llegaban, o al menos de manera más significativa. Otro elemento fundamental que me llena a mí de mucho orgullo y me alegra enormemente es que hemos logrado y esto sí es extraordinario, que hay una mayor cantidad de empresas que exporten cada vez más a la Unión Europea y que muchas de esas empresas sean pequeñas y medianas empresas. Algo que inclusive a mí me sorprende positivamente, porque para las grandes es fácil, pero para que las pequeñas y medianas entren a mercados tan sofisticados y exigentes como los de la Unión Europea no es fácil, pero lo han logrado. Y eso es una excelente noticia. Y finalmente también, que es una muy buena noticia, es que dentro de se ha diversificado el portafolio de exportaciones del país. Y hemos logrado dentro de ese portafolio, de esa expansión de las exportaciones, diversificación de exportaciones, cada vez más de exportar productos de mayor valor agregado. Por ejemplo, ya no solo productos agropecuarios, agrícolas, sino, por ejemplo, agroindustriales, por dar un ejemplo. Y eso, al fin y al cabo, es positivo.
Y para cerrar y pasarte la palabra, Cristian, en el sentido contrario, no ha habido mayor efecto. ¿Qué sector o industria tú conoces que ha sido afectada significativamente a raíz del acuerdo? Ninguno. Y es que absolutamente ahí viene lo que tú decías, que es clave, ¿no? La complementariedad entre los mercados. Porque ahí es cuando puedes realmente hacer una negociación ganar-ganar. Es mucho más fácil. Sí. Es mucho más sencillo que cuando tienes economías similares o productos similares. Así es correcto. Y ahí se complica. Mencionaste algo que es clave y que desde producción me planteaban como una de las preguntas importantes, y es las pymes. Tú mencionabas el beneficio que ha traído el acuerdo comercial con Europa para las pequeñas y medianas empresas, pero desde lo que tú conoces y has podido ver, ¿qué desafíos plantean o tienen las empresas pequeñas y medianas para poder lograr esa internacionalización que muchas veces es deseada, pero no fácilmente alcanzada? Así es. Bueno, más allá del tema propiamente de Europa, sino en términos generales, no es fácil efectivamente para una pequeña mediana empresa el exportar de manera directa, ¿no? Correcto. O sea, ellos directamente exportar y no a través de la venta de sus productos o la incorporación de sus productos para generar un producto final por otra empresa, que ese es el que termina siendo exportado, porque también se puede integrar dentro de las exportaciones de esa manera, ¿no? Ahí viene el desarrollo de las cadenas productivas. Exactamente, a través de las cadenas productivas. Pero no es fácil. Primero, para comenzar, porque lo que nosotros definimos en Ecuador como pequeñas y medianas empresas son microempresas en el ámbito internacional, o hasta menos que microempresas, porque los tamaños de las pequeñas y medianas empresas europeas, norteamericanas, asiáticas, es el equivalente muchas veces a empresas grandes. Entonces, comencemos por ahí. Segundo, al menos en términos de cifras de exportación, de volúmenes, etcétera. Tal vez no en cuanto a número de personas, que es lo que generalmente se analiza, pero desde esa perspectiva. Y de ahí, lógicamente, lo que tú necesitas es que esas empresas ganen experiencia. Lo ideal es que primero ganen experiencia y maduren en el mercado local, aquí en el Ecuador. Y cuando ya tengan esa experiencia, el segundo paso, como tú sabes, Cristian, perfectamente, es prepararse adecuadamente para exportar, porque no es lo mismo vender en el país que vender afuera. Ahí tienes que tomar en consideración otros aspectos como la logística internacional, como el tema a veces de las tasas de cambio, entre otros aspectos, ¿no? El problema de la negociación intercultural, ¿no es cierto? Porque vas a vender a otros países con otra visión de las cosas, de cómo cerrar contratos, etcétera. Entonces sí es importante que las empresas, las pymes estén preparadas. Y hay programas como ProEcuador, que tiene esto de la ruta exportador, la Agencia de Promoción de Exportación y Inversión del país, que tiene un programa justamente para ayudar a las pequeñas empresas ecuatorianas a prepararlas para que se vayan afuera. Y esas cosas son fundamentales. El tener también, obviamente, acceso a financiamiento. Muchas de las empresas que quieren exportar generalmente no tienen la capacidad de financiar sus exportaciones, sus contenedores, etcétera. Y ahí se requiere tanto del Estado, pero también de la banca privada que dé ese apoyo para lograr ese objetivo. Y ahorita acabas de topar un tema clave, que es el rol que puede tener el Estado. Y otra pregunta que teníamos justamente preparada es: ¿cuál es el rol de la política pública y dentro de lo que la política pública ahora permite, qué se debe mejorar para poder lograr esto que las empresas se internacionalicen? Bueno, tal vez solo rapidísimo, porque sé que estamos con el tiempo justo, Cristian, para cerrar este punto anterior, es importante, y esto lo sabes, para una realidad como el Ecuador, diferenciar a qué mercado queremos llegar. Correcto. Si tenemos mayor valor agregado, por ejemplo, manufacturas como el sector tuyo, ¿no? En lo que son los productos más desarrollados, como los materiales de construcción, de madera, o los muebles, etcétera. Siempre hay que pensar, sobre todo y particularmente en una primera instancia, en mercados más parecidos a los nuestros. Dentro de ese contexto, negociaciones en Centroamérica, el Caribe y particularmente la última con Costa Rica pueden ser muy valiosos para ustedes, o mercados como México, entre otros. Correcto. Para productos más básicos y tradicionales como el del Ecuador, como el banano, el café, etcétera, podemos pensar en mercados más desarrollados de manera inicial. Lo que no implica, y quiero aclarar, que lo otro no es posible, ¿no? Todo se podría exportar en algún momento, pero hay que cumplir con las exigencias que tienen esos mercados. Y eso no es fácil. Y tú mencionabas el tema de los nichos hace un momento. El Ecuador es un país que llega a nichos. Es campeón de posicionarse en nichos. Y esa es la manera más adecuada, porque cuando tú puedes posicionarte por diferenciación,
puedes obtener un mejor precio que no lo puedes necesariamente obtener si tú estás vendiendo por volumen un producto común y corriente con el que compites con medio mundo en el mundo, ¿no? A nivel internacional. Entonces, eso definitivamente. Y ahora regresando a tu pregunta sobre el rol del Estado. Bueno, el rol del Estado es fundamental para mí. Yo creo mucho en el modelo porteano de Michael Porter, de las famosas ventajas competitivas, en el sentido de que el Estado no está ahí para competir con el sector privado, pero sí está ahí para promover a sus sectores campeones, para facilitar, para ayudarles a que puedan posicionarse afuera, aquellos que son mejores, para fomentar la competitividad que a su vez, entre otras cosas, te genera productividad, pero también te genera y fundamental capacidad de innovar, y eso es lo que te permite competir afuera. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? A través de lo que mencioné hace un rato, que el Estado tenga entidades como ProEcuador que ayude justamente a través de las oficinas comerciales y instrumentos de promoción de exportaciones a promover a nuestras empresas afuera, nuestros productos, la imagen del país, etcétera, ayudar a las empresas a llegar a ferias internacionales, ayudar a generar agendas de negocios, ruedas de negocios, entre muchos otros ejemplos que se pueden citar. Ese es un ejemplo. Lo otro es el financiamiento a las exportaciones. Lamentablemente aquí en el país teníamos en su momento un banco que se supone que era para eso, que era la CFN, que era un Exim Bank, un banco de exportación y exportaciones, pero ahorita creo que ni los de la CFN saben para qué diablos están, pero no están ya para eso, ¿no? Y eso es lamentable, a mi opinión personal. Y de ahí el mayor desafío, y cierro con la pregunta que me haces, querido Cristian, es la necesidad de políticas de Estado. Y esto lo he insistido de manera permanente, por más cansón que me haya vuelto, de manera pública, en todos los medios posibles. El Ecuador es un país carente de políticas de Estado. No existe, cuando me refiero a política de Estado, implica planificación de parte del Estado en base a los intereses del país, en mediano y largo plazo, más allá del gobierno de turno. Y tú lo sabes perfectamente y lo estamos viviendo también en este momento. O sea, los gobiernos, cambia el gobierno y es comenzar de nuevo de cero. Todo lo que hizo el gobierno anterior está mal. Inclusive dentro de los mismos gobiernos cambian los ministros, termina el ministro, llega el nuevo ministro, se demora meses en entender primero lo que tiene que hacer y después no quiere hacer lo que hizo el anterior. En resumen, no hay planificación estratégica de largo plazo por parte del Estado ecuatoriano. No hay políticas de Estado. ¿Cómo las hay? Sí, en países vecinos nuestros, como el caso de Colombia, el caso de Perú y Chile, y particularmente en el tema que estamos hablando ahorita, que es el comercio internacional, que es fundamental, porque ¿quién es el actor del comercio internacional? El Estado. Eso es una falsedad. Son las empresas. Entonces hay que ir al ritmo de las necesidades de las empresas. ¿Y qué es lo que necesitan las empresas? Tú que eres representante gremial y has estado también en el mundo de los negocios y las exportaciones, lo que necesitan es transparencia y previsibilidad en el tiempo. Y para eso necesitan reglas claras a largo plazo. Y si bien, y con esto cierro, en el Ecuador no ha habido per se, por escrito, en un documento, una política de Estado en el comercio internacional, por lo menos desde que yo llegué al viceministerio y ministerio, tomando en consideración las buenas prácticas, las buenas voluntades que hubieron antes que mí, creamos de facto un poco una política de Estado, porque todos los ministros, sin excepción, hasta el actual, más o menos, más allá de sus gustos, ¿no?, y de sus prioridades, todos han seguido más o menos la misma agenda en cuanto a acceso al mercado, que implica negociaciones, defensa comercial, promoción de exportaciones, promoción de inversiones, etc. Y eso, al fin y al cabo, es beneficioso para el país. En resumen, podríamos decir, mi querido Francisco, que lo que se requiere son grandes acuerdos nacionales, ¿cierto? Definitivamente. En donde el sector privado pueda participar activamente, donde el Estado también ponga sus insumos. Sin duda. Y se logre algo que realmente nos plantee un horizonte. De acuerdo. Se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero. Realmente ha sido interesantísimo el conversar, una cátedra realmente en temas de comercio exterior. Y seguramente te comprometo desde ya para conversar otro momento. Encantado, y profundizar acerca de los temas que hemos gusto hablado hoy día. Ha sido Francisco Rivadeneira quien nos ha acompañado hoy día. Como ustedes ven, una charla muy interesante, muy nutrida desde el conocimiento técnico y desde el conocimiento también de la parte política que tiene Francisco. Y se nos queda el tiempo corto, pero seguramente volveremos a conversar y volveremos a tenerte aquí, Francisco. Muchísimas gracias.
Gracias de nuevo, Cristian, por la gentil invitación. Siempre es un placer compartir contigo y conversar contigo. Y de nuevo un afectuoso saludo a los amigos de AIMA y a todos los que nos van a escuchar. Estoy a las órdenes siempre. Excelente, muchísimas gracias. Hasta la próxima entrega de Diálogos con AIMA.